Muy bien, estamos en Canal 10, en la sintonía 29 de Goya Visión, 93.1 y 92.5 de la microrregión Río Santa Lucía, que es un área muy importante. Compartimos esto con Gustavo Tabacci. Muy buenos días, Gustavo, un gusto y agradecido que estés aquí para charlar un poco con vos. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto que siempre me convoque y bueno, muy amable como siempre, Cavalieri. Bueno, Gustavo Tabacci es presidente de la Asociación de Comercio de Goya y de Agenpro, que conceptualmente, o lo que yo recopilo a través de los años que voy viendo las dos instituciones, la Asociación de Comercio es el corazón, es el eje de la parte productiva de Goya, comercial, de servicio, y también lo más popular. Teníamos siempre y tenemos nuestra Cámara Empresarial, que está, es lo mismo, pero era con sus características, digamos. Sí, no son dos instituciones hermanas, yo le diría, y tienen las mismas intenciones y la misma forma de poder trabajar, sino que una por ahí más antigua y más, como vos dijiste, más pionera en todo esto que cosas, pero son dos instituciones que cumplen sus funciones. Lo que tenemos que lograr trabajar en conjunto nada más. Lo que en un comienzo de verdad no tenía mucha esperanza o que se pudiera potenciar era el Agenpro, es decir, va a ser un ente burocrático estatal ahí inerte, y de a poco y de las reuniones y de verlo trabajar a través de los años, realmente es un lugar de convocatoria, de elaboración de proyectos, y también muy necesario para cualquier proyección. Así que contame un poquito de la Asociación de Comercio primera hora, después vamos a Agenpro. No, lo que quería decirle es que el Agenpro integra la microrregión, lo que vos dijiste, del Río Santa Lucía, que es una institución que es integrada por la Municipalidad de Goya, Municipalidad de Vecina y la Cámara Empresarial y la Asociación de Comercio, con la participación del Estado, una unión público-privada, que ha dado buenos frutos, que entonces eso es lo que hacemos. Y con respecto a la Asociación de Comercio, estamos trabajando todos sabemos, hemos arrancado muy fuerte con la nueva gestión municipal, con planteos muy necesarios para el comercio en general, que hemos hecho un fuerte reclamo, el tema de que la anterior gestión municipal nos aplicó un impuesto retroactivo, regresivo al comercio, y bueno, hasta ahora no se ha logrado que se saque ese impuesto. El impuesto es, la anterior gestión municipal aplicó un impuesto del 3 por mil sobre las ventas del comercio, un ingreso bruto en vez de ingresos brutos provinciales municipal, que era la famosa habilitación comercial, que debe de ser así, contra ninguna prestación hacia el comercio de ningún tipo. Entonces se entiende, no existe prácticamente en el país, es un invento, es un rebusque que se sacó la Municipalidad de Goya en la última etapa, siempre argumentando de que no le llegaban los fondos a la provincia. Resulta que por ahí los desmanejos municipales llevaba que todo era poco. Entonces se aplicó ese impuesto, siempre estuvimos en desacuerdo y bueno, hasta ahora tenemos un ni de que no se ve. Tenemos que partir de un concepto general en cualquier discusión seria, en cualquier análisis objetivo. Cuando vos quieras empezar a hablar en serio, tenés que decir, en esta estructura económica a nivel nacional, la pequeña empresa, el comerciante que quiere hacer todas las cosas bien y ponerse a derecho, está muerto. Condenado. Listo, está muerto. Condenado al fracaso por la gran presión impositiva. Claro, porque vos tenés toda la estructura hecha para casarte a vos.
y apretarte con todas las exigencias. Así es. En una estructura económica donde, vamos a un caso concreto, nosotros estamos en Identidad Correntina, que la firma es CN Goya SRL, listo. Cuando la DGI va a casar a alguno, hay 40 radios, nos invocan a nosotros. Sí. Rentas, va a hacer una inspección o duda o te hacen que están eso, dentro del sistema. Que te caen ahí. Sí. Y vos estás compitiendo en un mercado informal totalmente negro. No, y más en esta zona, en nuestra región, ahí se calcula que llega al 50% la marginalidad tanto comercial como ni hablar laboral. Entonces es un tema a resolver para aquel comercio que medianamente tiene ordenado todo. Pues si vos arrancás en un comercio, arrancás pagando impuestos municipales, provinciales, nacionales, y ni hablar la cantidad de la presión impositiva que hay sobre todo. Entonces, si fuéramos malos que aportáramos, sería menor para algunos y el gobierno sí podría bajar los impuestos. Pero hoy estamos en una encrucijada muy complicada de que al Estado nacional o a los estados provinciales o municipales nunca le alcanza. Entonces tenemos que empezar a ordenar la cuestión. En lo que va el año pasado, después del proceso electoral, a hoy, comparativamente, muchas provincias incrementaron un 40% el gasto público, lo cual es como que vos prendiste la mecha de la bomba y a ver cuánto duran en llegar hasta que explote. Y en el gobierno nacional, pese a la promesa de Cambiemos y que se iba a distanciar del populismo y que se iba a buscar las inversiones, el trabajo privado, todo lo que fue el discurso de campaña, 2 años de gestión de Macri, y la verdad objetiva es de que el gasto público aumentó, no se ha reducido y se financia con deuda. Listo, haz el cálculo que vos quieras. Es porque también yo creo que, no sé a qué mira, pero hoy la realidad que todos nos dicen, hemos tenido reuniones a nivel con funcionarios nacionales y nosotros lo hemos planteado, ¿dónde están porque incluso hoy al comercio se le ha aumentado la presión, no es que se hayan bajado impuestos, no se ha bajado ningún impuesto hasta hoy en día, sigue todo de acá a futuro, incluso de acá al 2021, pero ¿quién llega al 2021? Entonces el día a día en nuestra realidad es muy complicado, y más en nuestra zona, que como yo recién hablaba con vos, Cavalieri, de que si no hay una fuerte presencia del Estado a través de la obra pública, porque acá no nos olvidemos, el principal que motorice la economía. Llámese que nosotros ahora estamos tratando de que se reactive, que algunos nos dicen que es un sueño imposible el puente Goya Reconquista, que es algo muy lejano para nosotros, construcción de vivienda que genere trabajo genuino. Estamos condenados a que seguir siendo una ciudad más pobre del país. Estamos acá en Goya y por ende empresario con muy poca capacidad de reinvertir, porque estás compitiendo, como vos decís, con muy poco margen de movimiento, que no se puede hacer nuevas inversiones. La realidad hoy en día, sabemos y estamos convencidos que lo anterior no iba más. Pero tampoco, esto está muy complicado. Está demasiado complicado, yo creo que con demasiadas expectativas que creó este gobierno de Cambiemos, es una realidad. Nosotros tenemos preparado ahí una entrevista de Novarecio a Jorge Asís, y en una parte de la entrevista dice Asís que para un montón de frases es polémico, es para títulos de la página, qué sé yo, para despertar ahí el interés, pero en un momento de la charla, él, referido a ese análisis que vos estás haciendo, desde el empresariado, de la discusión hoy con Macri, donde Macri le dice, escuche, ustedes me prometieron, estamos ahora, y no hacen nada, no ponen, y del otro lado le dicen, mirá, vos sos los nuestros,
tenés que ayudarnos. Vos sabés cuáles son nuestros males. Está esa puja, pero en esas discusiones, y hacía referencia a una tipo almuerzo previo que tuvieron de acercamiento con distintos grupos empresarios donde se puede hablar más libremente, y entonces decía que lo común de todas esas mesas de debate era el reclamo de la presión tributaria, de todo el esquema que es insostenible. Y protestaban y reclamaban de una cosa. Había solamente una en la que todos se ponían de acuerdo, los del gobierno, los empresarios, los sindicalistas, y era que Cristina no vuelva. No, es decir, más allá de que eso que no les, eso está claro, eso no le servía a nadie. Y el daño que ha causado en los últimos 12 años se está viendo día a día, y por ahí yo creo que este gobierno no fue lo suficientemente capaz de informar en la situación. No vayamos muy lejos, vayamos al municipio local. La catástrofe financiera que quedó en el municipio local es muy grave, y bueno, y eso lo mismo es traspasado a la nación, seguramente fue igual que la nación. Entonces, pero acá hay que ser claro y hablar bien claro de toda la problemática, pero no por eso seguir la presión aumentando al que genera trabajo, el que genera riqueza, más presión que terminar diciendo no se puede más. Entonces eso es lo que estamos atravesando en este camino, porque hoy yo no veo, si bien tengo claro que lo anterior era mucho peor que esto, pero tampoco no vemos un horizonte de seguimiento de inversiones, porque si vos decís, vos invitás a invertir a los empresarios, pero yo te pregunto, vos achicaste el gasto público, ¿quién me garantiza de que vos no me sigas aumentando los impuestos? Porque vos estás generando más gasto, alguien va a tener que pagar ese gasto. Cuando dicen, por ejemplo, van a sacar los familiares de funcionarios o achican la estructura, es medio en joda nomás. Sí, no, pues, no le cree nadie, porque es tan grande la estructura del Estado, que cualquier arreglo parcial que vos hagas en un área resulta minúscula en función de lo del desastre del Estado gigantesco. Como dicho esto, que es más o menos el motivo de debate permanente cuando se junta cualquier comerciante o pequeño empresario, cada cual viene planteando, ni qué hablar los productores, y en este contexto de una sequía tan intensa. Pero vayamos al área de la microrregión Santa Lucía, como un todo productivo en esa área donde tendrían que sumarse. Porque vos sos entrerriano, vos llegaste acá en una etapa determinada y pasaste un montón de momentos muy cambiantes. Pero Goya logró su lugar histórico políticamente, con la educación, con la escuela normal, en comunicación, y hasta la década del 70, mitad de la década del 70, el tabaco era el commodity que valía, el aporte. Después aparece el arroz y era también una zona productiva importante. Acompañado a eso, la ganadería. Esa estructura generadora de riqueza no existe. No existe más. Nosotros hemos debatido en la Asociación de Comercio el tema de qué sueldos se perciben. Del sector productivo de Goya, llámese industrial, desde el pequeño carpintero hasta la pequeña empresa más grande, más chica, no sé si llegamos a tener 1000 sueldos. ¿De qué me está hablando? De la industria, estamos puntualmente. No sé si hay llega a 1000 empleados directamente industriales, o para producir, para generación de riqueza, lo que voy a decir. Después la mayoría son empleados de servicio, comercio y servicio. Y después está el Estado, que es el principal aportante. Entonces, ¿cómo
Hoy en día, como volvemos el Estado, que el sueldo le terminamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, si vos seguís ejerciendo mayor presión, más todo, y si acá en nuestra zona no hay una apertura, una fuerte presencia que nosotros que queremos, vamos a empezar a plantear muy fuertemente, ya que estamos con un lado municipio, provincia y nación, si acá en nuestra zona tan postergada, llámese desde Bellavista, Goya, Esquina, es una zona muy postergada del sur correntino. Entonces, seguimos con mucha preocupación eso, que nos vemos, pasan los años y no vemos una mejoría. Somos una de las ciudades, si bien hay universidades, hay mucha capacitación y todo, pero vamos a seguir siendo exportadores, nuestros jóvenes, a buscar nuevos horizontes, y eso lleva un desmembramiento social muy grande, que con el tiempo se va a ir notando cada vez más. Ahora, cuando vos empezás a proyectar algo positivamente y querés buscarle la forma de aunar esperanzas, por lo menos, y tenés que empezar a contar con las cosas básicas. Y vos fíjate, ese atraso que vos decís, esa postergación, se tiñe de desidia en un montón de casos. Porque suponete que vos estás por venir a invertir tu capital a Goya, ¿no? Hoy ya estás embarcado acá y tenés que mejorarlo lo que puedas. Sí. Ese es otro. Sí, la realidad, sí. Vos estás por venir a invertir tu capital, conversás con el intendente, conversás con el presidente de la Asociación de Comercio, le decís, bueno, muy bien. ¿Y cómo andan ustedes con el tema del peligro de lluvia, de inundaciones, de la crecida del río? Y bueno, tenemos el proyecto de defensa, que tuvimos 3 proyectos de defensa, ninguno ha salido. Está que no se liberó la traza todavía, pero ya hicieron, no hicimos todavía, y ya están por hacer, no se licitó, no se puede avanzar. Y los pluviales, sí, ¿qué hicieron? Y un 20% de los pluviales que hay que hacer. Pasás a otra área, bueno, el acceso, energía, la playa de carga y de transferencia de carga, y son todos proyectos que... La energía, mirá, yo hoy repito lo que vengo diciendo hace 20 años. Reunión de la Cámara Empresarial de Goya, de la Asociación de Comercio, el intendente municipal y las autoridades de la DPEC. Yo saco el informe de hace 20 años con los reclamos de la Cámara, con los reclamos de la Asociación de Comercio y la contestación de la DPEC y del intendente. Voy a hacer la fracción de los números y hacemos la crónica de la reunión tranquilo con los datos de cuando Marcelo Dubisky, por ahí se ha mejorado la infraestructura, pero también Tony Tomasela, esas reuniones, esos planteos, yo lo escuchaba con ellos. Pero y ahí estamos. Por ahí te van a decir que invirtieron, pero también aumentó la demanda, porque hoy un aire acondicionado es normal en cualquier hogar. Entonces, por más humilde que sea, entonces ya se tiene que ver que no acompaña si no, como le decía Cavalieri hace un rato, si no tenemos una fuerte presencia del Estado provincial y nacional, vamos a seguir brigando. Este diálogo lo vamos, dentro de 10 años vamos a tener esta misma reunión y va a tener que hablar de estos mismos temas. Hay otra cosa que en cierta medida nos enorgullece, porque no es por tirar pálida, estamos haciendo realista. El parque industrial de Goya parecía una fantasía, ahí en medio de los palonetos, una laguna para sacar cascarudo, se transformó. En las últimas oportunidades estaban haciendo tratando de solucionar el tema energético. Está solucionado, profesor. Que era fundamental. También el acceso, la Neustadt, es decir, dentro de este panorama que nosotros estamos conversando, hay cosas positivas. No, sin duda. ¿En qué medida ese parque industrial, cuáles son
los objetivos, los pasos que se pueden ir dando para mejorar eso. Bueno, los objetivos son seguir trabajando en el concepto de mejoramiento para las empresas que ya están instaladas, que son alrededor de 40, llámese empresas de distintos tipos, de transporte, servicio, porque pero ya es una zona mixta. Hay mucho por hacer a medida que se va haciendo. Nosotros como ejemplo lo que tenemos es la administración del parque industrial con la microrregión que estamos ahí inmersos en ese tema. Pero con respecto al parque industrial se ha mejorado, que con aporte de la provincia se ha hecho todo el enripiado, se han altado unas calles más bajas, como vos decías recién, y se está también trabajando se amplió el parque ahora 8 hectáreas más, se recuperaron, se hizo todo el diagrama de las calles, se está instalando agua corriente, se está poniendo energía en todo el parque, tiene el 100% de las empresas están con energía eléctrica, que es la prioridad, a pesar de que debería haber sido primero la energía y después las empresas, casi hizo al revés, primero las empresas y después vino la energía. Bueno, por suerte se solucionó ese porque tema era una traba. Sí, era una traba importante. Y ver viendo porque realmente aquel que se quiere instalar en el parque tiene muchísimas ventajas, prácticamente un costo de un alquiler mensual de lo que paga la cuota para su terreno que sea de su propiedad en un futuro. Es un sistema de leasing que puede ir pagando todos los meses y llega un momento después que ya pasa a ser de su propiedad el terreno. Claro, porque hace 20 años vos hablabas del parque industrial, de las zonas con beneficios fiscales, ¿te acordás el caso de San Juan? Los tiene, bueno, eso San Luis, eran unos curros infernales. Eran beneficios directos. Eran beneficios directos y eran para simular una actividad económica y usufructuaban todos esos beneficios. De lo que vos me estás hablando como tarea son inversiones en infraestructura del parque. Y aparte el parque industrial con una serie de ingresos que lo haga sustentable e independiente. Sí, esa es la idea, pero siempre trabajar en conjunto entre el sector público y privado. Esto es lo que se logró a través del parque industrial. Por eso lo que, a pesar de que yo asumí como presidente con la anterior gestión, con el profesor Bassi y con Ignacio, que fue el creador de uno de los creadores del parque, se ha fomentado muy fuerte, que trabajamos mucho con el contador Ávalo, todo eso, vemos y vamos buscando día a día el mejoramiento y la infraestructura para lograr para que aquel empresario que venga a instalarse tenga todos los servicios necesarios para estar trabajando en el parque industrial. Cuando yo te comenté de lo que era nuestra base productiva de tabaco, arroz, ganadería, después aparece, cuando va desapareciendo el tabaco y a través del Instituto Provincial del Tabaco, proyecto de desarrollo, en aquel momento fue que se estimuló la creación de los tendaleros y la horticultura, eso especialmente incluida en esa zona y todo el área de la Valle, Santa Lucía, Gobernador Martínez, tiene importancia, tiene muchísima económica. Importancia. ¿Cómo está todo porque esa es una producción que toda la participación lleva mucha mano de obra y después va al cajón, va al mercado central. En la década del 70, cuando estaba Julio Romero de gobernador, vinieron productores de Mendoza, entusiasmadísimos, y pasar al otro proceso, otro paso industrial. No se habló más, es imposible. ¿Qué pasa? No, todo depende, eso funciona, por ejemplo, hay inversiones en Bellavista, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, el espíritu del productor, llámese del morrón, el pimiento o tomate,
lo hace para vender al cajón al mercado central. Fresco. Como fresco. Las alternativas que hay, que funciona ahí en Bellavista, hay plantas que se dedican a hacer eso cuando ya lo van envasando. Cuando no tiene precio. Eso ya mercado, tiene Bellavista. Eso ya tiene Bellavista. Hay empresas que están la vereda de la ruta siendo Bellavista, ya hay empresas que se dedican a eso, que se han agrupado 4 o 5 empresarios y han formado esta empresa de hacer en el proceso de envasado o enlatado de, llámese el morrón o el tomate para hacer para pizza, tomate para pizza y todo eso. Eso se ha logrado, pero por lo general se hace cuando no tiene precio el tomate. Sí. Lo industrializan y eso salva mucho el producto también, pero hay que tener una inversión importante de hacer todo ese tipo de cosas. Acá en esta zona todavía no se ve eso, pero debería estar. ¿Pero lo analizan o no se planteó nunca la posibilidad? Porque eso más corre por cuenta de cada uno, y había una empresa que no sé si era de origen de chileno, eran los inversores acá en Santa Lucía, que querían hacer algo así, que estaban interesados en eso, y después no sé, eso fue el año pasado, se habló y después quedó en la nada. En qué quedó no sé, no se continúa en eso, pero son alternativas que hay que ver cómo hacerlo en Mendoza, en definitiva. Sí, ese es otro desafío en cuanto a darle mayor valor agregado a esa materia prima. No, claro, o por lo menos buscar la alternativa de cuando no tenga, porque es muy fluctuante el precio, de cuando no tenga, salvar la producción y salvarse el productor. Claro, porque estratégicamente, estamos hablando del pasado, donde yo estaba más en contacto con los productores, el fuerte de esta zona nuestra era la primicia, comenzando el final del invierno, comienzo de la primavera. De la primavera, exactamente. Donde todavía la zona de Mendoza o de Mar del Plata, Salta no entraba, por ahí Salta que tenía algunos lugares, pero las zonas que tenían heladas, pero una vez que entraban esos productores, ya el de acá perdía la rentabilidad. Siempre es así, y sigue siendo tal cual. La primera cosecha es la del sector de corriente, y eso ayuda mucho, porque tener precio y el productor se puede defender. Todo depende del tema climático también. Bueno, resumamos como actividad de la Asociación de Comercio acá en Goya, ¿cuáles son algunos de los ítems que ustedes, el jueves viene otra vez el gobernador Valdés, está viniendo? Sí, la verdad que está viniendo, sí, eso es muy bueno, aparte yo creo que es sin desmerecer, es un muchacho con muchas ganas, tiene muchas ganas de trabajar por el interior, y se lo ve muy activo en el interior de la provincia, no solo a Goya, ha venido a a distintos lugares de la provincia. También el anterior gobernador era muy rica, era de andar mucho por toda la provincia. Nosotros veíamos cuando estaba conversando con ustedes en el parque industrial, tuvimos una reunión, lo sorprendido que estaba de cómo venían pulmoneando todo eso, y bueno, me alegro que se haya solucionado el tema. Aparte, sí, incluso es el tema del cierre de la ET que se está instalando acá en Goya, que está una empresa electroingeniería, ya está terminando, que faltaba instalar el transformador, y ya tenemos el compromiso del gobernador de que él lo va a colocar a la provincia cuanto antes. Y la idea nuestra es plantear al gobernador el tema de trabajar en conjunto, por lo que incluso yo como presidente de la asociación le he planteado al diputado Casani, que ha hecho en su momento una movida muy fuerte del tema del puente Goya Reconquista, que sin esta zona, sin esa obra y sin obra de parte del gobierno nacional y provincial, vamos a seguir bregando y seguir hablando de estas necesidades, por lo menos que se reactive la actividad económica, porque hoy Goya estamos padeciendo el tema de los planes sociales, que si bien son necesidades que le da a la gente para que tenga un medio de vida, pero lo ideal es que esa gente vaya al sector productivo para un mejor porvenir para todos, pues esa es la idea. Bueno, vos me dejás la pelota picando en la esquina del área y acá me están haciendo señas, pero te comprometo, vamos a combinar cuando dispongas, vamos a hablar, y vamos a hablar de los planes sociales, del consumo interno, de cómo hay que buscarle armonía, no se trata de perjudicar a nadie,
ni desatender, pero así como estamos, y se va a complicar. Se va a complicar. Él en realidad, yo leía mucho de Enrique Cardoso, el presidente de Brasil. Él decía que aplicar los ajustes que algunos economistas dicen del gobierno nacional en esta fragilidad social sería muy grave. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Por ahí se le da razón al gobierno nacional de ir de a poco, pero cómo transitar esos años de ajuste y que sin causar más daño del que ya está padeciendo. Porque, que te resulte incontrolable. Porque ahí realmente hay gente que la está pasando muy mal, y la pasó hoy y la ha pasado hace 5 años atrás, entonces sigue pasando mal. Entonces, ¿cómo solucionar esos problemas? Eso es lo preocupante de todo, porque por ahí uno la puede pelear de una forma u otra, pero hay gente que la está pasando muy mal realmente. Gustavo, muchas gracias por venir. No, gracias, mi amor. Vamos a la pausa, por favor.